Mateo capítulo 18, versículo 21. Dice así en el nombre del Señor. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Hasta ahí la lectura. Aquí, como siempre, está Pedro, ¿cierto?, dispuesto a conversar y a dialogar con Cristo, con el Señor. Y Pedro, como siempre, le hace esta pregunta a Jesús y le dice: ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peca contra mí? Hay una tradición en el tiempo de Pedro, de Jesús, en que los rabinos decían que lo máximo que se le podía perdonar al prójimo eran 3 veces. Entonces lo que Pedro está diciendo aquí era como algo nuevo, una enseñanza nueva. Y probablemente a los ojos de sus hermanos, los discípulos, ¿cierto?, lo que Pedro está diciéndole al Señor era algo piadoso, ¿verdad? Sonaba muy bueno lo que Pedro decía. Él quería perdonar aún 7 veces. Como dije, los rabinos decían que si tu prójimo te viene a pedir perdón, perdónale por 1 y hasta 3 veces, pero la 4ª no. Entonces, Pedro está accediendo en este sentido a las tradiciones de los rabinos. Pero Jesús confronta a Pedro y a los discípulos y enseñándoles que no solo había que perdonar 3 o 7 veces como Pedro lo quería decir, sino más bien el Señor Jesucristo le dice: no te digo 7, sino 70 veces 7. Si sumamos o multiplicamos esto, son 490 veces diario. Lo que quiere decir el Señor Jesús, la necesidad que nosotros debemos de tener de perdonar constantemente. El perdón debe de ser relacionado en el sentido de cómo Dios a nosotros nos perdonó. Cuando nosotros miramos el perdón en relación a lo que Dios nos perdonó a nosotros, entonces podremos perdonar. También dijimos que el incrédulo en su naturaleza es antinatural perdonar, porque él no conoce a Cristo, no conoce a Dios. Por tanto, le es casi imposible perdonar. Y aún si pudiese perdonar, siempre quedan ciertas cosas en el corazón y por último llega un momento en que lo saquen cara. Pero en el creyente está la naturaleza de Cristo. Por tanto, él puede sí perdonar. El perdón de Dios es ilimitado. Cuando Cristo a nosotros nos perdonó, no nos perdonó ciertos pecados. Él no clasificó nuestros pecados. Él dijo: yo te perdono esto, pero eso no te lo perdono. Él nos perdonó todos nuestros pecados. Entonces, en relación a lo que Cristo hizo con nosotros también debemos de reaccionar de la misma manera. Es decir, nosotros también deberíamos perdonar ilimitadamente. Que aunque lo que Pedro estaba diciendo era nuevo y algo bueno, delante de Dios no era tan bueno. Mejor dicho, no era bueno. ¿Por qué? Porque el corazón del hombre es dado al mal. En el Antiguo Testamento, como también en el Nuevo Testamento, hay varias clases o hombres, ¿cierto?, que tuvieron la valentía de perdonar a otros, aún a sus hermanos. Por ejemplo, de Esaú, perdonando a su hermano Jacob, ¿cierto?, porque este con engaño obtuvo la bendición de su padre. Y aunque pasaron muchos años, ¿cierto?, y Jacob tuvo miedo de su hermano, Esaú, sin embargo, no actuó de la forma que probablemente Jacob pensaba que iba a actuar. Más bien Esaú le perdonó. El caso de José,
un caso emblemático, ¿cierto? Cómo sus hermanos, por envidia, lo vendieron. Y podríamos decir nosotros que José tenía todo el derecho de estar enojado, ¿cierto?, con sus hermanos. Pero él quiso perdonar a sus hermanos. Tenemos el caso de David, que perdonó a Simeí, ¿cierto?, de la casa de Saúl. Cuando éste había hablado en contra del rey ya, David, pero él lo perdonó. Tenemos el caso de Esteban. Al verse, ¿cierto?, ese pueblo confrontado por Esteban, ellos le apedraron. Pero en esa situación, Esteban clamó y le dijo: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y tenemos muchos, ¿cierto?, ejemplos del perdón. Innumerables hombres que tuvieron la valentía de perdonar. Y que en nuestros días también nos dejan una estela a nosotros, ¿cierto?, para que nosotros actuemos de la misma manera. Si bien es cierto, dijimos también que el perdonar no es fácil, porque hay heridas, ¿cierto?, que están muy profundas en el corazón y que no se borran simplemente con decir te perdono. Pero si nosotros lo vemos de acuerdo a lo que Cristo hizo en nosotros, nosotros podremos verdaderamente perdonar. Creo yo que cada uno de nosotros no nos gustaría en lo absoluto que el Señor Jesucristo, ¿cierto?, nos dijera a nosotros cuántos pecados nos perdonó, o que nos sacara en cara, ¿cierto?, qué pecado nos perdonó. De la misma forma, entonces, Dios quiere que nosotros perdonemos. Sin embargo, es decir, perdonemos y olvidemos. Hay un pasaje muy hermoso que quiero llevarles a Isaías 43:25. Isaías 43:25. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Ahí estamos, ¿cierto?, nos damos cuenta de que Dios, cuando a nosotros nos perdona, Él se olvida, lo borra definitivamente. Entonces, para nosotros debería ser de la misma forma. Como decía, si bien es cierto, no es fácil perdonar, y es aquí en donde yo quiero enfatizar un poco los beneficios que tiene o que trae el perdón. ¿Cómo nosotros como creyentes podemos perdonar y olvidar? Porque aunque ahora somos creyentes, ¿cierto?, seguimos siendo personas humanas y falibles. Y es necesario que nosotros entendamos que el perdón es un carácter, es un distintivo, mejor dicho, del verdadero creyente. Si nosotros lo vemos desde el punto de vista de Dios, el perdón es como el hermano íntimo del amor. ¿Por qué? Porque fue el amor, ¿cierto?, de Dios que permitió que voluntariamente viniese Jesucristo y nos perdonase a nosotros. Entonces el perdón con el amor son inseparables. Si usted quiere amar, usted debe de perdonar. Si usted quiere perdonar, es porque usted ama. Entonces son hermanos inseparables. Ahora, yo he llamado aquí beneficio del perdón. Yo lo he llamado aquí la comunidad de las 3 C. Comunión en la oración, comunión en la comunidad cristiana y confesión en la comunión, en la comunidad, perdón. Vamos a hablar del primero, que dice comunión en la oración. Marcos 11:25. Marcos 11:25 y 26. Porque para perdonar, hermanos queridos, dijimos que no es fácil, ¿verdad?
Pero para perdonar de verdad, nosotros tenemos que tener comunión primero con Cristo, con Dios, ¿cierto? Cuando nosotros tenemos esa comunión, se nos va a hacer más fácil, ¿cierto?, perdonar. Y por medio de la oración vamos a obtener, ¿cierto?, el perdón de Dios. Jesús nos enseñó en la oración del Padre Nuestro y nos dijo, ¿cierto?, nos enseñó cómo orar. Y en una de esas frases dice, perdónanos, ¿cierto?, como así también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Entonces, si usted quiere obtener el perdón delante de Dios, usted también debe de perdonar. Es decir, es algo recíproco. Si yo quiero ser perdonado, yo debo de perdonar. Dijimos Marcos 11, 25 y 26. Dice, y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Es decir, aquí nos habla de la comunión que nosotros debemos de tener, ¿cierto?, en la oración con Cristo. Pero muchas veces cuando vamos delante del Señor, probablemente podamos tener alguna raíz, ¿cierto?, de amargura con algún hermano. Y es bueno y saludable que nosotros lo confesemos delante del Señor, ¿cierto?, y perdonemos a ese hermano o esa falta, ¿cierto? Entonces, con humildad y con sinceridad podamos ir delante del Señor. Eso nos quiere decir, ¿cierto?, cuando hablamos de la comunión en la oración. Así podemos verdaderamente perdonar. Segunda de Corintios 2, 7, 10. Segunda de Corintios 2, 7, 10. Nos habla de la comunión en la comunidad cristiana. Así que, al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza, por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él, porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Y al que a vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo he perdonado, si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Aquí habla, ¿cierto?, de Pablo, que seguramente había alguien que le había agraviado a él, pero él le escribe, ¿cierto?, a los corintios y les dice que les perdona. Y si él le perdona, que la comunidad a la vez también le perdona. Y yo entiendo a Pablo, porque tenemos que entender el contexto en que Pablo lo dice, entendiendo, ¿cierto?, lo que Pablo era antiguamente. Pablo, sabemos nosotros que Pablo era un fariseo, un hombre, ¿cierto?, celoso de la ley, un hombre que guardaba la ley. Y un hombre que vivía de eso, vivía de la ley. Y él entendiendo que estaba bien, ¿cierto?, perseguía a los creyentes, a los cristianos. Entonces, en relación a eso, él entiende lo que Cristo hizo en él. Entonces, por algo, él dice, ¿cierto?, que le perdona en Cristo. Entonces, debemos de la misma manera, ¿cierto?, de la misma forma, nosotros perdonar. Y perdonar en Cristo, entendiendo lo que Cristo primeramente nos perdonó a nosotros. Cuando nosotros entendemos lo que Cristo nos perdonó a nosotros no tenga la menor duda que nosotros vamos a perdonar. Vamos a perdonar de corazón. Porque perdón significa olvido a la vez. Es decir, yo perdono y yo olvido, ¿cierto?, ese agravio. El perdón a la vez trae sanidad a la comunidad. Trae paz al corazón. Dice, para que Satanás no tome, ¿cierto?, ventaja de vosotros. Es decir, cuando nosotros no perdonamos, ocurre en nuestro ser, en nuestro corazón, que empiezan a brotar raíces, ¿cierto?, de amargura en nuestro ser. De tal manera que
aún nuestro carácter, ¿cierto? Y nuestra cotidiana vida empieza a ser frustrada por ese fracaso, por esa ofensa que se nos ha dicho. Y no vivimos tranquilos, por más. Es decir, vivimos sin paz. Y ahí en donde, ¿cierto?, Satanás abusa, nos habla, ¿cierto?, a nuestro oído, y probablemente nos diga cuántas veces lo hay de perdonar a este prójimo, a este hermano que pecó nuevamente contra ti, ¿cierto? Y probablemente nosotros hasta le contestemos en nuestro interior y digamos, no, puede ser que perdonen, ¿cierto? Entonces ocurre en nuestro ser que empiezan a haber esas raíces de amargura, y llega un momento, hermanos queridos, que nos ponemos insensibles a la voz de Dios, insensible al prójimo, insensible, ¿cierto?, a la necesidad de los demás. Entonces es importante el perdón. Es importante el perdonar, porque nos hace ser mejores creyentes, nos hace crecer en la fe, pero también nos hace ser sanados en la fe. Y por último, Santiago capítulo 5, versículo 6. La confesión en la comunidad. Aquí nos da, ¿cierto?, un buen ejemplo el apóstol Santiago 16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Confesión en la comunidad. Pucha que sería bonito, ¿cierto?, que nosotros nos confesásemos nuestras faltas. Sería bonito si nosotros como creyentes tuviésemos la valentía, porque realmente hay que ser valiente, ¿verdad?, de decirnos, ¿sabes qué? Perdona, mi hermano, por ofenderte, por hablar de ti. ¿Y sabe por qué? Porque esto trae comunión en la comunidad. Cuando nos confesamos los unos a los otros, como dice el pasaje, somos sanados, somos restaurados. ¿A quién no le gusta que vengan hacia uno, ¿cierto?, y le pidan disculpas por algún motivo que a lo mejor no fue muy grave, pero uno se siente bien cuando el hermano afirma su error? Y eso también trae comunión con Dios y comunión con la comunidad cristiana. Entonces, hermanos queridos, el perdón es algo cotidiano que debería estar presente constantemente en nosotros, porque constantemente el Señor a nosotros nos perdona. Si nosotros pudiésemos contar los días, las semanas, los meses y multiplicarlo, ¿cierto?, por los 12 meses que tiene el año, cuántas faltas y aún cuántos pecados Dios nos perdona en Cristo. De la misma manera, entonces, Dios quiere que nosotros actuemos con nuestro prójimo. De juicio sin misericordia será aquel que no haga misericordia, y juicio con misericordia será aquel que haga misericordia. Dios entonces nos invita a que nosotros podamos ser hombres y mujeres piadosas, misericordiosos, ¿cierto?, y perdonadores. Yo tomé algunas reflexiones en cuanto a este pasaje y se las quiero compartir a ustedes. El perdón para un inconverso es antinatural, pero para un creyente es su naturaleza. El perdón es hermano íntimo del amor, pues sin amor no hay perdón y sin perdón no hay amor. Pedro quería cambiar el estándar del perdón, pero Jesús lo confrontó a él y a su discípulo. La medida del perdón a mi prójimo es equivalente a la medida con la que Cristo nos perdonó.